farmacovigilancia se remonta a mediados del siglo XX en Europa. Hasta entonces, no existían normativas que regularan la calidad ni los efectos no deseados que podría producir un medicamento, ya que no existían antes los reguladores que los controlaran, hasta que en 1995 se constituyó la Agencia Europea de Medicamentos, también conocida como EMA, cuyo principal propósito fue el de verificar que los medicamentos sean seguros para el público y que funcionen adecuadamente. Entonces, tenemos como definición que la farmacovigilancia va a ser una actividad destinada a la identificación, la evaluación y la prevención de los riesgos asociados a los medicamentos ya comercializados, para así contribuir a su uso seguro y racional. Este sistema está basado en la notificación de sospechas de reacciones adversas de los medicamentos en cualquier momento de su proceso de desarrollo, fabricación y comercialización, por parte de profesionales sanitarios y laboratorios farmacéuticos, hasta por parte de los propios ciudadanos. Por ende, en nuestro sistema de salud, la farmacovigilancia se ocupará de tres principales puntos: el detectar y prevenir posibles efectos adversos de los medicamentos, generar alertas sobre las sospechas de reacciones adversas y asimismo adoptar las medidas necesarias e informar a profesionales sanitarios y a los pacientes sobre los posibles riesgos de consumir dichos medicamentos. Dentro de la farmacovigilancia vamos a tener 4 principales áreas de enfoque, siendo la primera las reacciones adversas a los medicamentos, la otra errores de la medicación, la falsificación de los medicamentos y las interacciones entre medicamentos. Comenzando con el tema de las reacciones adversas a los medicamentos, o también resumido como RAM, tenemos que estas son respuestas nocivas y no intencionadas relacionadas a un medicamento que ocurren al ser administradas en dosis normales para la prevención, diagnóstico o un tratamiento de alguna enfermedad. Estas pueden ser clasificadas principalmente por su mecanismo de acción, su gravedad y su frecuencia. Comenzando con lo que es su mecanismo de acción, tenemos las de tipo A, tipo B, tipo C, tipo D y tipo E. La tipo A, que están relacionadas con la acción farmacológica del medicamento en sí, por lo que son previsibles y dependientes de las dosis, por lo que a menudo son evitables, como por ejemplo la hipoglucemia por insulina. En el tipo B, que B vendría a referirse a bizarro, estas no están relacionadas con la acción farmacológica del medicamento en sí, por lo que son más bien impredecibles, como por ejemplo lo son las reacciones alérgicas. El tipo C, que refiere a crónico, tenemos que estas van a estar asociadas a un uso prolongado de dicho medicamento, como por ejemplo lo es la supresión del eje hipotalámico hipoficiario adrenal por el uso crónico de corticosteroides. En el tipo D, vamos a tener que estas se manifiestan mucho tiempo después de la exposición al medicamento, como suele ocurrir en el caso secundario de la quimioterapia. Y en el tipo E, que refiere al fin del uso, que van a estar relacionadas con el retiro abrupto del medicamento, como puede ocurrir en un síndrome de abstinencia. Según su gravedad, vamos a tener que pueden ser leves, moderadas y graves. Leves cuando no requieren algún tratamiento adicional. Moderadas cuando requieren intervención médica o un ajuste del tratamiento. Y graves cuando amenazan directamente a la vida, por lo que requieren hospitalización o causan alguna discapacidad permanente. Según su frecuencia, estas pueden ser muy frecuentes, cuando ocurre en una persona por cada 10, frecuentes, una persona cada 100, poco frecuentes, un caso cada 1000, raras, un caso cada 10.000 y muy raras cuando sobrepasa todas estas cantidades. Las reacciones adversas por medicamentos también pueden ser influidas por ciertos factores de riesgo, como aquellos que están directamente relacionados con el paciente, aquellos relacionados con los medicamentos y otros factores externos. Siendo, por ejemplo, en los factores relacionados con el paciente, tenemos cosas como la edad,
la genética y la comorbilidad. En la edad, porque los niños y los ancianos son más susceptibles debido a la inmadurez o al deterioro de sus sistemas metabólicos. En la genética, tenemos de que hay ciertas personas que van a tener más tendencia hacia ciertas enfermedades que otras. En las comorbilidades, como por ejemplo puede ser la preexistencia de enfermedades hepáticas, renales o cardiovasculares que alteren la farmacocinética. Retomando las áreas del enfoque de la farmacovigilancia, tenemos también lo que es los errores en la medicación, los cuales involucran problemas en la prescripción, dispensación o administración del medicamento que pueden resultar en el daño del paciente. Estos errores pueden ser reportados a los sistemas de farmacovigilancia para su análisis y corrección. También tenemos lo que es el caso de la falsificación de los medicamentos, ya que la farmacovigilancia también incluye la detección de medicamentos falsificados o de baja calidad, que representan un peligro creciente, especialmente en países con regulaciones más laxas. También tenemos a las interacciones entre medicamentos, las cuales ocurren cuando un medicamento afecta la acción del otro, lo que puede resultar en una modificación de su eficacia o un aumento en la probabilidad de efectos adversos. Estas interacciones son un aspecto clave en la farmacovigilancia, ya que su identificación y gestión pueden prevenir complicaciones graves y mejorar los resultados terapéuticos. Dentro de las interacciones entre medicamentos, van a haber varios tipos, pero podemos estudiar dos principales, las cuales son las interacciones farmacocinéticas y las interacciones farmacodinámicas. Dentro de las interacciones farmacocinéticas, vamos a tener que estas son aquellas que afectan la absorción, distribución, metabolismo o excreción de un medicamento. Estas etapas determinan la concentración del fármaco en la sangre y por lo tanto su eficacia y toxicidad. Comenzando por la absorción, tenemos que algunos medicamentos pueden interferir con la absorción de otros, como por ejemplo los antiácidos pueden reducir la eficacia de ciertos antibióticos al alterar el pH gástrico. Asimismo, alimentos como la leche, que son grandes fuentes de calcio, pueden unirse a fármacos como las tetraciclinas, formando complejos que no son absorbidos. En la distribución, tenemos que los fármacos que se unen a proteínas plasmáticas pueden desplazarse entre sí, como por ejemplo la warfarina, que es un anticoagulante, puede ser desplazada por otros medicamentos como los antiinflamatorios no esteroides, lo que aumenta el riesgo de hemorragias. Y por el metabolismo, tenemos que los medicamentos metabolizados en el hígado por enzimas como el citocromo P450 pueden verse afectados por inductores o inhibidores de estas enzimas. Y también tenemos lo que es la excreción, ya que algunos medicamentos afectan la eliminación renal de otros, como por ejemplo los diuréticos pueden alterar el equilibrio del potasio. Por otra parte, tenemos a las interacciones farmacodinámicas, las cuales se producen cuando dos medicamentos actúan en el mismo sistema biológico receptor, potenciando o antagonizando los efectos entre sí. Tenemos a la sinergia y al antagonismo. La sinergia indica que la combinación de fármacos puede aumentar sus efectos terapéuticos o tóxicos, como por ejemplo, la combinación de las benzodiazepinas y opioides aumenta el riesgo de la depresión respiratoria. Y por otra parte, el antagonismo va a ocurrir cuando un medicamento contrarrestre el efecto del otro. Por ejemplo, los antiinflamatorios no esteroideos o AINES pueden reducir el efecto antihipertensivo de los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. También van a existir factores que aumenten el riesgo de estas interacciones entre medicamentos, la cual pueden ser la polifarmacia, la edad del paciente, las enfermedades concomitantes, la genética y la dieta y el estilo de vida. La polifarmacia hace referencia a aquellos pacientes que toman múltiples medicamentos, como por ejemplo ocurre en mayor medida en los adultos mayores, por lo que son más propensos a estas interacciones entre medicamentos. En la edad, tenemos que los ancianos presentan alteraciones en su función hepática y renal, lo cual puede modificar el metabolismo y la excreción de dichos fármacos. Por el contrario, en los niños, sus sistemas metabólicos son inmaduros,
por lo que pueden responder de una manera distinta a este fármaco. En las enfermedades concomitantes tenemos que enfermedades de tipo hepáticas, renales o cardiovasculares pueden predisponer a interacciones debido a las alteraciones en el metabolismo y la excreción. En la genética tenemos que las diferencias genéticas entre las enzimas metabólicas pueden influir en la susceptibilidad a dichas interacciones entre medicamentos. Y por último, pero no menos importante, en la dieta y el estilo de vida, tenemos que el consumo regular de ciertos alimentos también pueden influir en la que es la acción normal de los medicamentos. Por ejemplo, tenemos que el jugo de toronja inhibe las enzimas hepáticas, por lo que aumentan los niveles de ciertos medicamentos como las estatinas y los inmunosupresores. Siempre que administremos algún medicamento, tenemos que tener en cuenta estos tres principales grupos poblacionales: las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños. En las mujeres embarazadas, porque siempre hay que realizar un monitoreo de los efectos tetragénicos o el riesgos para el recién nacido. En los ancianos, porque tenemos que tener una consideración de su polifarmacia y alteraciones metabólicas. Y en los niños siempre tenemos que saber de que se trata de un sistema inmaduro, por lo que puede responder distinto a los medicamentos. La farmacovigilancia también va a tener 4 principales estrategias. La notificación espontánea, en la cual los profesionales de la salud, los pacientes y los farmacéuticos pueden reportar reacciones adversas a través de las plataformas nacionales o internacionales. En muchos países estas redes incluyen centros nacionales de farmacovigilancia que consolidan la información. También tenemos lo que es la farmacoepidemiología, la cual usa herramientas epidemiológicas para analizar datos sobre el uso de medicamentos en grandes poblaciones y detectar patrones de riesgo. Tenemos los estudios de fase 4, los cuales se realizan después de que un medicamento haya sido aprobado. Estos incluyen estudios de vigilancia post-comercialización y estudios observacionales para analizar reacciones adversas en escenarios reales. Y finalmente también tenemos lo que es un monitoreo activo, ya que a diferencia de la notificación espontánea, este implica buscar de manera proactiva eventos adversos en hospitales, bases de datos, de seguros médicos o registros clínicos. Siempre es importante prevenir estas interacciones entre medicamentos, por lo que los cuales hay 5 principales recomendaciones. El mantener una historia farmacológica completa, en la que se documenten todos los medicamentos, incluyendo aquellos de venta libre, suplementos y remedios naturales. Hacer uso de las bases de datos, en las que podemos identificar las interacciones antes de prescribir dichos medicamentos. Otro aspecto importante también es el ajuste de las dosis, ya que en caso de interacciones inevitables, siempre es útil el ajustar las dosis o programar la administración en horarios distintos. Asimismo, la educación al paciente, ya que siempre se debe informar a los pacientes sobre las posibles interacciones con alimentos, bebidas u otros medicamentos. Asimismo, siempre estar pendientes de lo que es el monitoreo clínico, para realizar análisis periódicos de sangre para ajustar los tratamientos en caso de alteraciones significativas.